Perdón. Gracias, que ya me acordé. Porque todo el mundo también lo ve después. Ahí están, muchas Listo. gracias. Listo, sí, gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todas. Para mí es un placer estar acá, compartir un ratito con ustedes y poder abordar este tema tan importante y tan común que son las cataratas. ¿Faltan muchos o empezamos de una Comencemos, porque vez? igual se van conectando, no te preocupes. Perfecto. Entonces, si quieres, yo hice una pequeña presentación para que más o menos veamos lo que es una catarata y luego acá tengo un aparatito para explicarles también eh, con un juguetito físico que tenemos acá, un poquito más sobre la catarata. Entonces, si quieren, arrancamos con la presentación. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí. ¿Todas pueden verlo? Sí. Perfecto, sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como ya dijimos, hoy vamos a hablar sobre las cataratas. Las cataratas son una opacidad del cristalino. El cristalino es un lente natural que tenemos en el ojito. Nacemos con este lente transparente y es el que nos ayuda a enfocar de lejos y de cerca. También, como ya ustedes se dieron cuenta, después de los 40 años empezamos a perder esa fuerza para poder enfocar. Entonces, tenemos que alejar los objetos o ya en algún punto utilizar un anteojo de ayuda para poder cortarnos las uñas, poder leer, sacarnos las cejas. Todas esas cositas que hacemos normalmente de cerca, después de los 40 años empieza a dificultar. Mari, perdón, te voy a pedir que ahí se desmute. Un toquecito, perdón. Vamos a ver qué pasó. Tenés abajito para desmutear. Es que Eso. donde nos silenciaste a todos, se Se la silenció él. silencié, sí, claro. Se me fue, perdón. Ya, de Ya, nuevo. sí, perdón. Ok. ¿Qué escucharon? ¿O empiezo de nuevo esta parte? Sí, empiezo. Empezar. Ok. Ok. Les contaba que la catarata es la opacidad del cristalino. Bueno, yo creo que aquí puedo irles contando y ustedes me pueden ir viendo. El cristalino, ok, este es nuestro ojito. Este es nuestro ojito. El cristalino es un lente que está detrás de la pupila, detrás del iris, que es la parte de color. Él es abombadito, no sé si ahí pueden observarlo. Entonces, él se encoge y se estira para poder ayudarnos a enfocar objetos de lejos y de cerca. Como ya ustedes saben, después de los 40 años vamos perdiendo esa capacidad de enfocar. Ya nos cuesta cortarnos las uñas, sacarnos las cejas, leer las cosas pequeñitas. Ahí es donde empezamos a alejar los objetos o necesitamos ya un anteojo que nos ayude para poder ver las cosas más nítidas. Con los años, las proteínas que tiene este lentecito se empiezan a desintegrar, se empiezan a desprender, causando que este se vuelva opaco. ¿Ven que este es transparente completamente? Cuando ya empieza a formarse una catarata, él se empieza y se vuelve opaco. ¿Ven? No sé si pueden ver que la diferencia. Puedo parar Pueden la ver, presentación y la vemos ahí bien cerquita todos. pueden ver que este es transparente, ¿ves? Se ven mis deditos al otro lado. Ya en este no se ve por detrás, ya este es un cristalino con una catarata. Entonces, esto es lo que, si quiere volvemos a la presentación, por favor. Este es un cristalino ya con una catarata, obviamente, pues muy avanzada. Ajá, con la siguiente, porfa. Acá igual les puse un dibujito para que vieran lo que les acabo de mostrar en vivo. Ese es un cristalino transparente y a la par tenemos un cristalino opaco. También pueden ver en el dibujito de abajo que al ser un cristalino transparente se ve la pupila, que es el huequito negro que tenemos en el centro del ojo, se ve completamente negro. Ya cuando hay una catarata muy importante, muy avanzada, ya el ojito se ve como blanco. Y así se ve en la vida real. Claro, cuando ya una persona tiene este grado de catarata, ya está prácticamente cieguita. Continuemos, por favor. Los síntomas de una catarata: visión borrosa. Ya las personas empiezan a ver como si estuvieran viendo a través de un vidrio sucio. No sé si han visto cuando el parabrisas del carro está sucio o cuando tenemos una ventana muy sucia, así se empieza a observar. Hay mucha sensibilidad a la luz, hay dificultad para ver de noche. En algunos casos las personas nos cuentan que
por ejemplo, van manejando y los carros, los focos del carro se ven con muchos destellos de luz. Entonces, este también es uno de los síntomas. Hay una sensibilidad a la luz muy molesta. Hay disminución de la agudeza visual, entonces empezamos a perder la visión y los colores se perciben más opacos. En los casos más avanzados se llega a tener una ceguera. Los síntomas dependen mucho del avance de la catarata y del tipo de catarata. Hay cataratas, bueno, ahí podemos ver, hay cataratas que se forman en el centro, como en este lentecito, y hay otras que se forman a los lados. Entonces, no sé si logran ver que acá al centro, pueden ver que acá al centro sí está transparente, solo los bordes están opacos. Entonces, dependiendo, vean la diferencia, tenemos opaco todo y acá tenemos opaco los bordes. Entonces, dependiendo del tipo de catarata, también así son los síntomas. Por eso no todas avanzan de la misma manera. Hay personas que pasan muchísimos años con una catarata y siguen viendo bien, y hay unos que de la noche a la mañana, en cuestión de 1 mes, 2 meses, 3 meses, dicen, ya no veo, y efectivamente vienen, hacemos el examen y ya no ven nada. Entonces es importante saber que los síntomas a veces van a variar de un paciente a otro dependiendo del tipo de catarata que tenga y el avance también y la fuerza con la que la catarata va creciendo. Normalmente se forman los 2 ojitos, pero tenemos muchos casos que solo avanza en un ojo y muchos años después vuelven a aparecer en el otro ojito. Volvamos a la presentación, por favor. Ahí estamos. Como pueden ver, el dibujito de arriba es una visión normal. Digamos que el paisaje se ve muy claro. Y abajo tenemos ya una visión con cataratas. Todo empieza a volverse como un poquito más difuso. Lo que pasa es que a veces este aumento es tan pequeñito y tan lento que las personas no se dan cuenta. Cada día ven un poquito menos hasta que un día dicen, mira, yo ya no veo. Y a veces cuando les operamos un ojito y ya quedan con un ojito operado y el otro no, se dan cuenta que realmente veían muy mal. Se dan cuenta que, por ejemplo, una señora me dijo, yo regañaba a la empleada y le decía, qué cochina que sos, no limpias esta ventana, y el día que la operaron dijo, "Ah, es que yo era la que veía mal, o sea, no podía ver cómo eran las cosas". Se dan cuenta que los colores, que tal vez pensaban que las cortinas eran amarillas y resulta que eran blancas porque ya esa opacidad había cambiado la tonalidad de los colores. Entonces a veces no es algo tan fácil de detectar, dependiendo del avance. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, ahí tenemos otro ejemplo de una visión normal y una visión con cataratas. Ya en este caso, pues sí es una catarata bastante avanzadita, pero aún así la gente se acostumbra a ver, a vivir y a hacer sus cosas así, entonces puede que tampoco crean que tienen tanta catarata, pero ya esto sí empieza a hacer que ciertas actividades normales se dificulten. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, la buena noticia es que las cataratas son la única ceguera reversible. Hay un montón de problemas que causan ceguera que no tienen vuelta atrás, sin embargo la catarata sí. Yo les quiero contar un poquito sobre el procedimiento de la cirugía. Es un procedimiento muy rápido, es ambulatorio, es completamente seguro. En la mayoría de los casos se realiza con anestesia tópica. Esto quiere decir que colocamos unas gotitas y con esas gotitas de anestesia es suficiente para que el paciente pueda pasar su cirugía de catarata sin sentir ninguna molestia. Hay otras personas que son muy nerviosas y dicen, pues yo no quiero pasar este proceso. Entonces se les puede realizar una sedación para que no estén al tanto de la cirugía. Pero por lo menos nosotros acá el 90% y resto de cirugías las realizamos con pura anestesia tópica. Entonces esto también
es algo muy importante y muy seguro para el paciente porque no va a someterse a algún procedimiento que pueda causarle alguna otra problemita. Y aparte que saliendo de la cirugía, pues puede ponerse la ropita, cambiarse e irse para su casa. La duración aproximadamente de un procedimiento de cirugía de catarata son de 7 a 10 minutos. En la mayoría de los casos, sin ninguna complicación. La tecnología que tenemos hoy día pues hace que estos procedimientos sean muy rápidos y muy seguros, como les conté hace un ratito. En la cirugía lo que hacemos es reemplazar el cristalino, que era el lentecito que les conté, el lentecito natural del ojo, se reemplaza por un lente artificial. Acá hay un cristalino, no sé si pueden verlo, con un lentecito adentro. Es esa piecita que se ve ahí, ese es un lente intraocular. Acá tengo uno, no sé si ustedes lo pueden ver porque es algo tan chiquitito. Pueden verlo ahí. Ven que es algo tan chiquitito. Este es un lente real. Este estamos simulando como quedaría dentro del ojito. Pero esto que yo tengo acá, imagínense que es mucho más pequeñito que mi uña. Este es un lente intraocular de tamaño real. Esto es lo que colocamos dentro del ojito del paciente. Los lentes, bueno, por lo menos con los que nosotros trabajamos acá, que es con lo que yo puedo hablarles, nosotros utilizamos unos lentes plegables. El lente entra hecho así como un taquito en el ojo, por una incisión súper chiquitita, el lente entra y cuando está dentro del ojo se abre y ya el doctor lo coloca en su posición. Entonces esto hace que podamos trabajar por una incisión pequeñita, que la recuperación sea más rápida, que en la mayoría de casos no tenemos ni que siquiera utilizar una sutura porque la incisión es tan pequeña que cierra solita. Entonces, siempre sí tenemos que colocar un lente intraocular dentro del ojito. Tenemos un montón de tipos de lentes intraoculares para corregir cada problema visual del paciente. Tenemos lentes para que el paciente que tiene hipermetropía, de una vez se le elimina la hipermetropía, para los que padecen miopía, para los que padecen de astigmatismo. También tenemos lentes, hay personas que no tienen catarata, pero quieren dejar de utilizar anteojos, entonces se utilizan unos lentes que se llaman multifocales. Son como los lentes progresivos o bifocales que ustedes utilizan para poder leer, pero con una tecnología en un lente intraocular, entonces el paciente básicamente se vuelve independiente de los anteojos. Entonces tenemos muchísimas opciones para no solamente retirar una catarata, sino también darle al paciente una buena agudeza visual para que pueda seguir con su vida normal sin necesidad de tener que utilizar anteojitos. Podemos volver a la presentación, por favor, porque se me olvidó que seguía. Ajá. Ok, como les contaba, la tecnología hace que hoy día podamos realizar cirugías personalizadas. Básicamente podemos hacer un plan para cada paciente según la necesidad de él. Ahora contamos con un láser que fragmenta la catarata. Antes las cirugías pues eran un poquito rudimentarias, entonces la recuperación y el proceso no eran pues tan agradables. Hoy día nosotros contamos con un láser que fragmenta la catarata. Digamos que la catarata es todo esto. El láser puede fragmentarla en 4 pedazos, en 6 pedazos, dependiendo conforme queramos modificarlo. ¿Esto qué hace? Que sea muy preciso, hace que podamos adaptar cada parámetro a cada ojo. Hay pacientes que tienen un ojito más pequeño que otros, entonces podemos adaptar estos parámetros para que cada cirugía sea lo mejor y lo más indicado para cada paciente. También tenemos un aberrómetro. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando la catarata está muy madura, nuestros equipos que miden esto pues trabajan con un haz de luz que tiene que traspasar todo el ojito y traspasar la catarata para poder tomar todas las dimensiones del ojito. A veces cuando las cataratas son muy fuertes, este láser o este haz de luz no es tan exacto. Entonces nosotros contamos también con una tecnología que en sala de cirugías, al retirar la catarata, podemos volver a medir, podemos volver a tomar parámetros para ajustar y dar con el cálculo del lente lo más exacto posible. Entonces todo esto en conjunto, más la experiencia
del doctor hace que la cirugía sea un éxito, hace que la mayoría de pacientes queden así como los hayamos calculado. Y no puedo ver el último de la presentación. Existen muchos tipos de lentes intraoculares. Bueno, ya eso les conté que existen muchos tipos de lentes, casi que podemos personalizarlos y así como a cada paciente se le hacen sus anteojos con sus medidas, en los lentes intraoculares también podemos. Obviamente no todos los pacientes califican para todos los lentes. Esto depende, por eso siempre se hace un análisis y un estudio preoperatorio, dependiendo de lo que el paciente padezca, dependiendo de la salud del ojito. Por ejemplo, si el paciente es diabético, si tiene hipertensión, si padece de glaucoma, dependiendo todo lo que el paciente tenga, así se puede elegir y hacerlo candidato de la mejor tecnología. Por eso les digo, básicamente nosotros personalizamos cada cirugía de catarata para poder darle como la opción y darle en el punto para que el paciente goce de su mejor salud visual luego de la cirugía. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahí están algunos de los cuidados que, por ejemplo, nosotros damos en nuestra clínica. Esto está basado en la tecnología y según lo que nosotros pues tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, y sin hablar mal, nada más les pongo un ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social ellos utilizan otro tipo de lentes, entonces creo que tienen que hacer una sutura más grande, entonces los cuidados son diferentes, pero por ejemplo en el caso nosotros les pedimos que eviten alzar cosas pesadas, los cuidados son solamente durante el primer mes, pero alzar cosas pesadas nos referimos por ejemplo a sacar ropa mojada de la lavadora, a levantar pues una olla llena de comida, pero el paciente puede mover su cabeza normal, el paciente puede vestirse solito, puede ponerse sus zapatos, puede lavar platos, puede hacer casi que toda su vida normal. Evitar las actividades de alto impacto, a esto nos referimos, por ejemplo, no ponernos a hacer aeróbicos, no ponernos a saltar suiza, no practicar, por ejemplo, no ir al gimnasio a hacer pesas, pero usted puede salir a caminar, puede, si tiene una elíptica en su casa, puede hacer elíptica, para que tampoco se pierda todo el ritmo y la rutina de ejercicios. Simplemente es evitar un poquito como los saltitos y esas cosas que puedan tal vez hacer que el lente se mueva un poquito. Es un poquito inestable al principio, ya luego de un tiempito el ojito como que lo agarra, lo amarra y ya vida normal. Evitar los lugares sucios o contaminados, esto es por el tema de una infección, entonces nosotros le pedimos a los pacientes que, por ejemplo, el primer mes no visiten una granja, no se metan en piscinas o en lugares donde puedan obtener alguna infección, pero fuera de eso pueden salir al mall, pueden salir a un restaurante, se puede hacer, como les digo, básicamente la vida normal y seguir las indicaciones y el tratamiento del doctor. Siempre después de una cirugía hay que utilizar antibiótico, hay que utilizar medicamentos antiinflamatorios para que la cirugía termine de ser un éxito, entonces siempre hay que seguir ese tratamiento para que el ojito se recupere de la mejor manera. Y no sé si, yo creo que nos queda la última, ¿verdad? La última, ajá. Ok. Esos son unos consejitos que yo quería darles. Es importante asistir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Hay muchas enfermedades oculares que no presentan síntomas o presentan síntomas cuando ya están muy avanzadas. Entonces es importante que nos visiten para que nosotros en esta revisión podamos medir su presión intraocular, podamos ver la mácula, el nervio óptico, en general, para que podamos que ojalá no exista ninguna enfermedad, pero si existiera alguna o el inicio de alguna se puede detectar con tiempo. Siempre que podamos agarrar una enfermedad en sus primeras etapas, tienen mejor resultado. Y como yo les decía hace un ratito, hay enfermedades que no tienen vuelta atrás, hay enfermedades
o pérdidas de visión que no se pueden revertir. Entonces es importante asistir al oftalmólogo para que todo esté en orden y si no, pues que podamos verlo con tiempo. Si tienen familiares con enfermedades, por ejemplo, el glaucoma es hereditario, la degeneración macular, el queratocono, también es importante que visitemos al doctor, que le contemos de este antecedente para poder descartar que nosotros también padezcamos de alguna de estas enfermedades. Y también es importante utilizar protección ultravioleta. Las cataratas no se pueden evitar, pero el exponernos al sol hace que avancen más rápido o que puedan salir antes de lo previsto. Entonces sí es importante, así como nos protegemos la piel del sol, también proteger los ojitos. Entonces siempre que vayan a estar expuestos al sol, utilizar una protección ultravioleta para que también, ahora que los rayos son tan dañinos, no vayan a penetrar en el ojito. Aparte de cataratas, pues también pueden causar otras enfermedades. Entonces siempre es importante protegerse. Y bueno, esto es el fin de la presentación. No sé si tienen preguntas o si hay algo más con lo que yo les pueda ayudar con muchísimo gusto. Un segundito, muy bien, excelente. Muchas Bueno, ahí está gracias. Nina. Sí, Ujú. muchas gracias, Mari. Me parece que bastante clara, muy precisa. Y estoy segura que de este 21 participantes que tenemos aquí, que están llenos de consultas, ¿verdad? Que estás Claro. toda la disposición ahí de poder evacuar. Porfa, no se guarden nada. Si quieren consultar es el momento, ¿verdad? Y de preguntar, que a veces, pues, ¿verdad? Cuando vamos se nos olvidan cosillas, ¿verdad? Es el momento, ¿verdad? Están en las mejores manos, así que aprovechemos esta bonita oportunidad. Muchas gracias, Marcela. Ahí no sé Con si mucho Mariela gusto. puede ir dando la palabra. Si levantan la mano. Es que La primera pregunta que yo tengo aquí en el chat, la voy a leer, que es de doña Doris. Dice, buenas tardes, un paciente recién operado de cataratas, ¿en cuántos días mejora la visión? Bueno, eso depende, ¿verdad? Si fue una cirugía de catarata normal, sin ninguna complicación, ya a la semana, a los 15 días podría estar viendo bien. Pero bueno, tenemos casos que el paciente o su ojito se inflama más de lo normal. Entonces tenemos pacientes que a veces hasta el mes nos vamos dando cuenta que ya alcanzó su mejor agudeza visual. Pero esto va a depender mucho del proceso, ¿verdad? Del tipo de lente, de todo lo que se hizo, pero hay gente que al día siguiente lloran y dicen, ¿verdad? Ya estoy viendo muy bien. Hay otros que se inflaman y tenemos que darles un poquito más de tiempo, que les tienen hasta que subir y a utilizar con más frecuencia el medicamento para que se desinflame, pero aproximadamente una semana, 15 días ya el paciente pues puede estar viendo mejor. Excelente, gracias, Marcela. Con mucho Don gusto. Jorge, que tiene la mano levantada. Adelante, don Jorge, que tiene ahí abierto el audio. Gracias, mire, muy buena la charla, la felicito. Muchas gracias, don Jorge. Yo tengo una cataratita en el ojo izquierdo más grande que en el derecho, pero lo que me han dicho es que todavía no son operables. Sin embargo, ya uno sabe que va a tener que hacérselo tarde o temprano. ¿Qué me ves? Entonces, ¿cómo cuánto cuesta una cirugía de un ojo o de los dos ojos? Ok, ¿y por qué? Primero tengo una pregunta, ¿por qué le dijeron que no es operable? Porque no está tan grande. Ok, No. bueno, obviamente ahí las decisiones de los doctores pues va a depender mucho de cada uno de ellos. En el caso de nosotros, más bien a veces les decimos que no se esperen a que la catarata esté tan avanzada, porque entre más grande esté, pues hay un riesgo mayor de que se complique, de más inflamación, de tener que haya más manipulación. Entonces, con esto, pues un poquito más de riesgos. Habría que valorar, ¿verdad? ¿Qué tanto ha disminuido su visión o qué tanto influye esto en su vida diaria? Pero y al final, cuando hay una catarata, siempre se puede operar. Los precios, vieras que yo ahí sí les voy a quedar mal. Yo tengo 12 años de trabajar aquí y no me sé ni un solo precio. La gente siempre me pregunta y yo les digo, yo les voy a averiguar, pero creo, como yo les explicaba hace un ratito, hay un montón de tipos de lentes
y la cirugía es personalizada, entonces el precio va a depender del lente que necesite cada paciente. Por ejemplo, si usted solo tiene miopía, un ejemplo, su lente va a ser más barato que la persona que tiene miopía y astigmatismo, ¿verdad? Porque obviamente el insumo, que es el lentecito, ese es el que tiene un precio diferente. Entonces, pero para que tenga una idea, si no me equivoco, ya los precios luego les podemos pasar tal vez ya de una manera más formal para que ustedes tengan una idea, pero creo que anda de $1,900 en adelante por ojito, ¿verdad? Ya ahí lo que se le va sumando es lo que vaya necesitando cada paciente, pero con mucho gusto, don Jorge, si usted desea la información, luego podemos... nos pueden pasar como el nombre y un numerito, y acá una persona que sí se dedica a eso y que sí tiene un poquito más claro lo de los precios, le puede pasar la información para que usted lo valore. Bueno, muchas gracias. Es Con mucho gusto. para ir llenando el chancho. Claro que sí. Sí, sí, haciendo una recolecta. No, muy bien. Bueno, yo tenía una pregunta que no sé, yo había oído que a veces las cataratas cuando están muy chiquititas no se operan, o sí, no sé. O sea, al final la cirugía es una cirugía electiva, excepto cuando ya el paciente es completamente cieguito, ¿verdad? Que pues ya no tiene de otra. Las cataratas son electivas. Hay pacientes, como yo les digo, que con una catarata chiquitita ya no ven nada. Hay otros que con una catarata chiquitita pues pueden seguir viendo. Aquí lo que tienen que valorar es qué tan difícil se les está haciendo la vida diaria, ¿verdad? Ya cuando, por ejemplo, no pueden leer, ya no se sienten seguros en bajar gradas. Y a esto hay que sumarle que con la edad, pues aparte de la visión, se pierde también un poquito el oído. Entonces, la vida de una persona que empieza a perder su visión, pues se empieza a volver insegura en alguna manera, ¿verdad? De hecho, si ustedes, bueno, no sé, me imagino que ustedes tienen conocimiento de esto. Una de las mayores causas por las que una persona mayor muere a veces es por las fracturas de cadera, porque tienen una fractura de cadera y caen en cama y ahí empiezan otro montón de complicaciones. Y a veces es porque el paciente ya no ve bien. Y como yo les decía, el paciente se acostumbra a ver mal, nos acostumbramos a ver mal sin darnos cuenta y seguimos cocinando y seguimos haciendo todo, pero ya en algún punto de eso, mira, me quemé, me resbalé, no vi este hueco, y entonces hay que valorar qué tanto se empieza a complicar la vida de una persona, pero no a veces valorarla desde mi punto de vista, porque como les digo, podemos acostumbrarnos y creer que estamos viendo bien y estamos viendo mal, ¿verdad? Entonces, no estaría de más pues darse una vueltita y que un profesional nos instruya un poquito más para ver si es hora o si todavía podemos darle chances. Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, yo ayer atendí a mi profesor de boxeo, es un señor de 66 años y ya tiene una catarata, ve muy bien, pero yo le dije, ok, profe, hay que irlo valorando y ya en un año ir pensando en que hay que quitarla, ¿verdad? Todavía él me dijo, pero Mari, yo hoy vengo y me la juego como si nada. Sí, pero ya por nosotros, en nuestro estudio, ya notamos una dificultad para ver, entonces hay que verlo y valorar varios puntos para poder tomar una decisión. Excelente, excelente. Si alguien tiene alguna preguntita así, bueno. Yo te iba a preguntar algo. Doña Betty y después doña María Julia, adelante, sí. Primero María Julia. Bueno, doña María Julia, entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Betty. Bueno, María Julia. ¿Qué pasa si después de puesto el lente, con un tiempo vas perdiendo la vista de ese lente? Porque lo sé que ha sucedido. Ok. No debería de pasar. El lente es un material inerte que no cambia y no se modifica. Lo que puede pasar es que el lente se ensucie. El lente es colocado en una bolsita que se llama la cápsula y esta cápsula con el tiempo empieza a generar cierta suciedad, por decirlo de alguna manera, que vuelve a empañar el lente. Y hemos tenido pacientes que vuelven casi que a quedar cieguitos, pero simplemente es un tema de que el lente se ensució. Vienen a una cita con nosotros
con un láser, ni siquiera hay que pasarlos a una sala de cirugías, es un láser, nada más colocan la barbilla, pegan la frentecita, el doctor vuelve a limpiar el lentecito y vuelven a ver igual de bien que cuando se operaron. Ahora hay que ver si su ojito sigue teniendo la misma salud, su visión no debería de cambiar. Pero, por ejemplo, hay personas que se operan y luego generan otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la retinopatía diabética, que se da mucho en los pacientes diabéticos. Eso es una enfermedad que se rompen vasitos dentro del ojo y el paciente va perdiendo visión. Entonces, de ahí ya estaríamos hablando que es otra enfermedad secundaria que afecta la visión, pero normalmente el lente no debería de cambiar y no debería de causar este tipo de problemas. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Perfecto. ¿Y cuántas Doña veces Betty. se puede, perdona, Perdón. y cuántas No sé, veces se no, puede que se- aplicar esa limpieza con láser? Normalmente con una vez es más Ujú. que suficiente. No se vuelve a hacer porque lo que el doctor hace es como crear un huequito en esa cápsula que no se regenera. Entonces, normalmente con una vez que lo limpiamos es suficiente. Gracias. Con mucho Y ahora sí gusto. me quedo calladita. bueno, Me puede seguir preguntando todo lo que quiera. entonces ahora voy yo. Sí, Sí. doña Betty, dígame. Bueno, sí, la pregunta, muchas gracias por la charla, muy Con interesante. mucho gusto, con mucho gusto. Quería saber, digamos, si uno necesita lentes para leer, otros para la visión intermedia de, digamos, de una computadora y para Ajá. ver de lejos. Entonces uno escogería ese lente progresivo que se pone dentro del ojo. Sería lo más indicado. O pondría un ojo que vea de lejos, otro que vea de cerca Ok, y así. Yo no sé. ok. Eso lo tendríamos que valorar. Lo ideal, y sería muy chuzo, perdónenme la palabra, pero que podamos ponernos el lente y ver en todas las distancias, ¿verdad? Y así dejamos los anteojitos a un ladito y no dependemos de ello. Pero como les digo, esto va a depender mucho de los problemas visuales de cada persona. Si usted tiene un ojito sano y si usted los problemas que tiene los podemos corregir con un lente de estos, entonces, y súper bien. Hay muchísimas personas que, como yo les decía, sin tener catarata, eligen este lente para poder ver bien. Por ejemplo, mis papás todavía no tenían catarata y a los dos los operamos y les pusimos este lente para que puedan ver de lejos y de cerca. Mi mamá cose, mi mamá cocina, pinta, borda y hace todo sin tener que utilizar anteojos. Entonces, yo pienso que en el mejor de los casos, esta es una muy buena opción, pero también va a depender a lo que se dedique el paciente y sus demandas visuales, porque dependiendo el lente, hay unos con los que vemos muy bien a 40 centímetros, hay otros que son más para ver de cerquita. Entonces, cuando el paciente viene aquí a la valoración, son cositas que se le preguntan, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, para tener una idea de qué tanto necesita el paciente sus visiones y así poder recomendarle el mejor lente. Hay pacientes que dicen, yo prefiero un lente solo para ver de lejos y voy a utilizar un anteojo para leer y entonces también es una buena opción, ¿verdad? Entonces, como les decía, casi que tenemos una opción para cada persona. Pero siempre es importante como cuando vienen, investigamos, indagamos un poquito para ver cuál es la mejor opción, que no siempre la que le funciona a usted, no siempre es la que le funciona a su amiga o a su hermana, ¿verdad? A veces Eso. tenemos que valorarlo muy personal. Y otra preguntita, si uno Ajá. está con tratamiento para la presión ocular para mantenerla a un nivel normal por glaucoma, Ujú. el tratamiento sigue igual. Sí, los tratamientos de glaucoma normalmente no se dejan, excepto que el doctor se lo diga. La ventaja que hay cuando se retira una catarata es que ya no hay tanto riesgo de que el angulito que existe en el ojo se vaya a cerrar, porque retiramos el cristalino y colocamos un lente, entonces por lo menos ya nos damos un descansito en saber que al paciente no se le va a subir tan fácil la presión, pero siempre, siempre hay que utilizar el tratamiento, porque el tratamiento
a veces es también para cuidar las fibras nerviosas que tiene el nervio óptico. Entonces, el tratamiento lo que hace es como mantenerlo ahí saludable. A veces en muchos casos ni siquiera es porque el paciente tenga una presión elevadísima, sino también para que cuide y le proteja el nervio óptico. Entonces, eso siempre hay que seguirlo utilizando. Ah, bueno, muchas gracias. Esas eran las mucho dos gusto. consultas. Con Bueno. mucho gusto, doña Betty. Doña Ana Mari, cuéntenos. Preguntarte. Primero contarles que efectivamente la limpieza de ese ojo que me la hizo precisamente el doctor Orlich fue una vez y magnífico. Funcionó. Funcionó. Yo veía borroso, se acabó. ¿Qué relación tiene el ojo seco con la operación, ya sea de catarata o de cambio de lente? Ok, normalmente no tiene mucha relación porque no tocamos ninguna superficie de la córnea. La incisión es muy chiquitita y no tocamos ni lastimamos esas capas que son las que podrían generar el ojo seco. Pero por lo general, las mujeres y a cierta edad ya vamos a tener una predisposición a tener ojo seco, ¿verdad? Los cambios hormonales y todo esto nos provocan que tengamos ojo seco, la exposición al viento, al polvo, nos causan un ojo seco con más facilidad. Entonces, es importante en este caso, si ya fue diagnosticada con ojito seco, pues utilizar una gotita lubricante, porque nosotros seguimos teniendo lágrimas y seguimos teniendo, podemos parpadear, pero ya nuestra lágrima no es de tan buena calidad. Entonces, no dura tanto en la superficie y por eso es que nos duelen los ojitos, sentimos basuritas, vemos borroso. Entonces, es importante, si ya tiene un diagnóstico de ojo seco y un tratamiento, pues sí utilizarlo. Muchas veces vemos mal y es porque no tenemos el ojito lubricado. Cuando comparamos o parpadeamos, nos damos cuenta que la visión mejora, es porque el ojito está seco. Entonces es importante utilizar el tratamiento, las gotitas lubricantes, andarlas siempre a mano. Estas no provocan ningún efecto secundario. Entonces, si usted tiene que ponérselas cada media hora o cada hora, puede hacerlo con libertad porque no va a causar ningún dañito en el ojo. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿quién más? Aprovechen y tengan todas las dudas que puedan tener. ¿La manzanilla qué efecto tiene? Las gotitas. Pues para nosotros en realidad ya no es algo que se recomienda o que se utiliza acá. Yo creo que todos le tenemos fe a la manzanilla, ¿verdad? Y siempre que hay un ojito inflamado o la gente se pone las bolsitas, pero yo creo que no es malo, pero dependiendo la afección que sea o lo que quieran tratar, pues es mejor de tratarlo con alguna gotita que sea indicada para el problema. Porque, por ejemplo, hay gente que empieza a ver que tiene secreción, una infección y se pone en manzanilla y puede que parezca que va bien, pero si la infección no se controla, pues puede causar daños en la córnea y convertirse en un problema más grave. Entonces, siempre y cuando, yo creo que para los párpados y para cositas como de inflamación, pues sí funciona, pero ya para aplicarla directamente en el ojito, pues creo que es mejor pues buscar una recomendación del doctor y atacar el problema para saber de dónde viene. Gracias. Perdón. Siga, doña Ana Mari, sí. Cuando se viaja, el ojo se seca muchísimo. Sí. Pero además, también una vez me pasó que hay presión en el ojo también, ¿verdad? Eso es normal, eso pasa con frecuencia y entonces si uno sigue con molestias, pues hay que ir para ver si la córnea tuya está buena o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que tu ojo sea afectado en los vuelos? Pues volvemos a un tema de ojito seco. Ujú. Digamos, por ejemplo, en el avión la humedad es muy, muy, muy baja, entonces por eso es que los ojitos se secan y por eso es que los sentimos más. Y si es un vuelo muy largo y también si pasamos a un lugar diferente, donde hay condiciones ambientales diferentes, todo eso nuestro ojito lo resiente. El ojito es una barrera
que choca con todo, con la contaminación, con el viento, con el polvo, y todos estos factores pues hacen que él se sienta de diferentes maneras. Por ejemplo, los que vivimos en Costa Rica es un país súper tropical, ya nosotros ni siquiera nos damos cuenta y dependiendo del cambio climático ya no nos pican los ojitos, pero hay personas de afuera que vienen a visitar Costa Rica y les da una alergia terrible. Así como, por ejemplo, he escuchado de pacientes que van a México y sufren muchísimo con los ojos porque la contaminación es diferente. Entonces, todos estos cambios climáticos hacen que el ojito pues pueda desarrollar problemas de ojo seco, infecciones, queratitis, que ya es una inflamación más a fondo de la córnea. Entonces, la primera recomendación es usar lubricante. Esa es como nuestra barrera para que el ojito, para que la agresión o estos cambios no pase a otras etapas. Si, por ejemplo, regresan y aún así siguen sintiendo mucha molestia, pues habría que revisar para ver cuál es el problema. Pero si van a viajar, así, llevar en la mano unas gotitas lubricantes y estarlas colocando durante todo el viaje, por lo menos para que no se seque y no vaya a generar otras molestias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Doña Diana, esperen para, bueno, ahí está, doña Diana, bueno, doña Ana Salgado, doña Diana, y después te leo uno que tengo aquí en el chat. Vaya, Dianita, Diana sigue, Diana. Bueno, pero doña Diana, entonces primero, después doña Anita y después el de doña Marta. Doña Diana, ¿quiere preguntar? Usted primero. tiene el micrófono apagado. Se ha apagado. Vamos a ver. Y si no, por mientras usted, doña, ahí está doña Diana, perfecto. Sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su charla, me parece muy interesante. Mucho gusto. A mí me pasa, muchas gracias, a mí me pasa lo que dijo Jorge al principio, que le habían dicho que tenía, perdón, que tenía principio de catarata, pero que era algo muy leve y que todavía no valía la pena que fuera operable. A mí me lo dijo la doctora, me lo dijo recientemente, que tenía como un principio de catarata, pero que era poco, pero que era normal en la gente de edad, como yo, que ya tengo mis años. Bueno, a mí me ha dado, es eso, que quisiera como hablar de eso un poco. Yo voy cada año a que me atienda. Yo tengo miopía, bueno, miopía ya no, pero tengo astigmatismo, tengo el ojo seco, muy seco, tengo fotofobia, me imagino que también tiene que ver algo el ojo seco. Tengo desprendimiento vitro posterior. Y hace poco me está pasando un fenómeno, me he pasado en 2 ocasiones un fenómeno extraño, es que en mi cuarto hay luz blanca, no es luz amarilla, sino que blanca. Y de pronto me pongo a leer el periódico o algo en la noche y de pronto o a ver el teléfono y de pronto como que aparece como un humo, como que se va formando como un humo. Entonces yo cierro los ojos y apago todo y ya no veo nada, sino que me quedo sin leer, si estoy leyendo, o me quedo sin ver más el teléfono. Yo quisiera saber qué sería eso tan extraño. En 2 ocasiones me ha pasado. Y lo del desprendimiento que le digo yo es que sí me preocupa porque lo tengo en los 2 ojos y a ver si eso tiene alguna incidencia en catarata o no. Ok, lo primero es Perdón, también se me olvidó mencionar la blefaritis, que tengo blefaritis también. blefaritis. Ah, no, sí está Sí. media complicadita, doña Diana. Bueno, Ay, no, es horrible, sí. la blefaritis y el ojo seco van de la mano. Entonces sería bueno pues tratar esas 2 cositas, primero para aliviar sus síntomas y las molestias, y también para ver si esto pues trae una ganancia en la agudeza visual. Lo que le pasa tal vez en las noches, lo que le ha pasado estas 2 veces, pueden ser por 2 cosas. Uno, que como en los síntomas que dije anteriormente, uno de los síntomas, perdón, es que empieza a haber disminución de agudeza visual precisamente en la noche. Y una de las maneras de esto, pues, es ver nubladito, como un humito. La gente lo expresa de muchas maneras. O
que se le seque el ojito mientras lee o utiliza el teléfono. Cuando nosotros utilizamos dispositivos, ya sea la computadora, el televisor o el celular, inconscientemente parpadeamos menos. Es un reflejo del ojito por estar entretenido y enfocado, no parpadea la cantidad de veces necesarias. Entonces el ojito se va a secar más. Y si ya usted padece de ojo seco, entonces todavía se va a complicar más la cosa. Entonces puede ser también un síntoma del ojo seco. Si esto mejora, por ejemplo, con gotitas, o si esto mejora al parpadear o al descansar, entonces yo creo que podríamos estar hablando del ojo seco. Si ya es un patrón que empieza a repetirse más seguido, pues entonces tal vez es bueno valorar lo de la cirugía. Sin embargo, usted dice pues que hace poquito le dijeron que está empezando, entonces yo creo que no tendría por qué afectarle tanto. Lo del desprendimiento del vitrio también es algo que pasa con los añitos. El vitrio es una gelatina que hay dentro del ojito, en la parte de atrás, que es la que ayuda a mantener como todas las estructuras en su posición. Con los años, esta gelatina empieza a volverse más suave y entonces se van desprendiendo pequeños pedacitos. Yo creo que la mayoría de personas los vemos, son esas pequeñas cositas negras que vemos cuando movemos el ojito. Se perciben más cuando uno ve una pared blanca, cuando el día está muy soleado, es más fácil notarlas. Si son una que otra, pues son indefensas, es parte de este proceso. Si de la noche a la mañana son un montón, pues sí hay que revisarse, porque si el vitrio si se desprende un pedacito, pues no pasa nada. Pero si el vitrio se desprende, detrás del vitrio viene la retina, y un desprendimiento de retina, pues sí es un problema grande y sí es casi que de operar de emergencia. Entonces, por eso es que es importante visitar al oftalmólogo, que él chequee su retina, que le diga que todo está bien para evitar estas cositas. Pero si es así una de vez en cuando, o si son las mismas durante muchos años, ahí se quedan con nosotros, nos acostumbramos a verlas y a vivir con ellas y no causan mayor problema. Evacué todas las preguntas, doña Diana, ¿me Sí, quedó sí, algo? muchísimas, Sí. no, muchísimas gracias, no, está bien. No, con Está mucho bien gusto. todo, no me quedó nada por ahí en el aire. Muchísimas gracias, Bueno, doctora, ha sido muy amable. con mucho gusto, doña Diana. Gracias, doña Diana. Doña Anita, está por ahí. Doña Anita Salgado. Ay, se nos congeló doña Ana. O fue, no. Ah, no, qué dicha, sí veo moviéndose algunos. Bueno, doña Ana fue la que se quedó congelada. Entonces, voy a leer la de doña Marta, que dice que si es mejor operar un ojo primero o los dos al mismísimo tiempo. Ok, acá el doctor Orlich, él prefiere operar un ojo y a los 8 días como mínimo el otro o al tiempo que el paciente quiera, pero siempre es más fácil tratar un ojito por si pasara alguna complicación, alguna inflamación, alguna infección, siempre es más fácil pues controlar un ojito que no los dos ojos. En algunos casos operan los dos, digamos, de pacientes que vienen muy largo, que se les complica mucho venir o que tienen alguna situación especial, se operan los dos, pero siempre la recomendación o lo que siempre hemos practicado acá es mejor operar un ojito y como mínimo a los 8 días el otro. Perfecto, muchísimas gracias. Mucho gusto. Mari, se nos fue, sí, ahí está doña Marta. Se salió doña Ana, es que yo creo que tenía como mala la señal. Dice que se le fue el internet, le estoy pidiendo que si quiere me pase después la pregunta y te la podemos después mandar, Mari, tal vez. Y Claro, claro que sí. no la contestas para no robarte más el tiempo. No sé si habrá alguna otra, eran muchas, dice que eran muchas preguntas. Ay, qué pecado. Qué lástima. Pecado, sí, qué lástima. Debe ser de don Juan también con el Parkinson que tiene don Juan. Sí, qué lástima. Yo quería preguntar algo. Ajá, Doña Betty, claro. Es que yo estaba usando una gota que es como un gel que se pone de noche para que no se seque tanto el ojo, porque no es como la gota lubricante, sino que el gel se mantiene más en el ojo. Acrilar.
pero se llamaba Sistan Gel Ah, sí Ultra. está en gel. Ajá, el Y ultra. eso lo descontinuaron desde hace tiempo en el mercado, no aparece en ninguna farmacia, no me explico si hay otra gota de esas que sea como gel, que se pueda comprar así sin receta. Sí, hay un gel, se llama Acrilar. No sé si ¿Cómo? ahora se lo... Acrilar. Aquilar. Acrilar. Ah, acrilar. Ajá, A-C-R-Y-A-L-A-R. Sí, Acrilar. acrilar, Ajá, así, acrilar. Ajá. Ah, sí, Ese es un ok. gel todavía mucho más fuerte y creo que mucho más bueno que el Sistane Ultra. Pero eso sí, hay que ponérselo apenas, apenas nos acostamos y ya no levantarse más porque la visión sí va a quedar muy borrosa. Entonces es como acostarse, ponérselo y dormirse para que le quede impregnado en el ojito, pero sí da mucha visión borrosa. Entonces hay que ponérselo solo para ya a la hora de acostarse. Pero uno se puede poner la gota de glaucoma antes y después esto encima. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Voy a ver si lo encuentro eso, porque sí, yo me parece que mantenía el ojo lubricado toda la noche. Sí, este es un tubito, entonces tiene una puntita delgadita, usted baja, abre, baja el párpado, abre y lo coloca aquí como en la parte de abajo y lo Ah, cierra bueno. y es súper rico, Ah, muy bien. refresca Bueno, mucho, muy amable, gracias. con mucho gusto. No sé si habrá alguna otra pregunta que quieran pues externarle a la doctora y si no, pues, ¿verdad? Damos por cerrada la sesión. No sin antes, bueno, primero agradecerte pues tu valiosa charla, la magnífica representación que tiene la clínica hoy 2020, ¿verdad? En voz, la verdad es que es un lujo poder tenerlos aquí con nosotros hoy en la tarde, Mari. No, con Sí. muchísimo gusto, de verdad que el gusto fue mío poder compartir este ratito con ustedes. Creo que doña Diana tiene una preguntita. ¿Correcto? Ajá. Qué pena otra vez a molestarla, pero es que a mí Para me nada. mandaron, ahora que hablaron de las gotas, yo tengo la Grifil, creo que se llama, y la otra es Sistane. Ajá, Sistane Balance, me mandaron dos, y es ajá, la Grifil, creo que es la otra. Bueno, ajá. pero, La Grisel. o la Grifil, algo así. Ajá. La no veo. La Grifil, la Grifil, algo así. Pero en todo caso empieza por la Gri. Bueno, Ok. resulta de que ¿cuánto dura eso? ¿Hasta que se le acabe a uno el frasco? ¿O tiene o tienen un tiempo en el momento en que yo abro el frasco a que lo vuelvo a cerrar? Ok, Es decir, hasta las que el frasco... Sí. Ajá. Las gotitas de los ojos no tienen preservantes, ¿verdad? Están hechas sin preservantes para que el ojito pueda tomarlas de buena manera. Se supone que en el momento que abrimos el frasquito, al mes hay que desecharlo, pero también entendemos, las gotitas no son baratas y a veces no las gastamos en un mes. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, si usted tiene una buena higiene y un uso correcto para colocarlas, usted puede gastarle frasquito. Bueno, pues obviamente que no le dure un año, ¿verdad? Pero si por ejemplo usted lo mantiene en un lugar limpio, si cuando se las coloca se lava las manitas, si el frasquito no toca el ojo, eso es algo muy importante, aunque sea el ojito de uno, es un ojito lleno de cosillas, que si toca el frasquito, entonces ya podríamos decir que la gotita está contaminada. Pero si lo manejamos de una forma correcta, podemos utilizar y terminar el frasquito, porque hay gotas que cuestan 25,000, 30,000 colones, entonces de como que botarlas así nomás, pues no, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un buen manejo, pueden utilizarlas hasta que se gasten. Y en la buena teoría, si es para ojito seco, pues el frasquito no le va a durar tampoco mucho tiempo, porque hay que utilizarlas con frecuencia. El Sistane Balance que le enviaron a usted, ese es para la blefaritis. Entonces, y es un vasito chiquitito, yo no creo que le dure mucho, entonces yo creo que sí le alcanza para terminarlo bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto.
Mari, aquí logré las 3 preguntas de doña Ana Ay, Salgado, que de hecho nos qué dice, dicha. claro, Ajá, que es esta paciente de ustedes en la clínica ajá. 2020, que regresó. Ujú. La primera dice, el aro celeste que se ve alrededor del ojo, ¿verdad? Conforme uno ya vaya teniendo ciertos años, si eso es parte de la catarata, o si se puede considerar, ¿verdad? Eso celeste que se pone, dice el aro celeste alrededor del ojo. Ok. Después, la vida útil del lente, ¿verdad? En el caso de que se pudieran operar, digamos, gente o muchachos mucho más jóvenes, ¿verdad? Que si eso tiene una vida útil. Y ya casi te estoy escuchando la tercera. Y si quieres, vamos Ok. contestando las dos y te paso la tercera. Ok, creo que lo que ella dice es un alito que se hace en la parte de color del ojo y en algunos pacientes uno dice, mira qué ojos más lindos porque se le ven casi hasta celestes. Pero esto no tiene nada que ver con la catarata. La catarata está por detrás del iris y de la pupila. Eso que ella dice, si estamos hablando de lo mismo, eso se llama un arco senil. También está relacionado con la edad y es que se va perdiendo un poquito de las células que hay en la córnea y lo que las células de la córnea hacen es mantenerla transparente. Entonces, al perderlas, el bordecito se opaca. En realidad eso no es celeste, es blanco, pero ya hay el contraste con la pupila y el iris, pues hace que se vea como un color celeste, pero esto en realidad es algo relacionado con la edad. Igual hay gente que se le hace joven también y hay que tenerlos pues controlados porque no es normal hasta cierto punto. Igual nosotros dentro de la valoración que hacemos a los pacientes de cataratas, uno de los exámenes que valoramos es un conteo de las células de la córnea. Esto es súper, súper importante. Con los años, así como vamos perdiendo un montón de cosas que ya ustedes saben, también se van perdiendo las células. La cantidad de células en la córnea va disminuyendo. Al hacer una cirugía, disminuimos un poquito más ese número. Entonces, ¿cuál es el peligro con esto? Que la córnea se vuelva blanca. Y si la córnea se vuelve blanca, no vemos. Entonces, nosotros, ¿cómo solucionamos esto? A todos los pacientes les realizamos un estudio que se llama una microscopía especular. Entonces, con esto sabemos si una persona tiene un conteo normal o si está un poquito deficiente. Si está deficiente, pues a la hora de la cirugía tomamos medidas para que tenemos unos medicamentos y unos productos especiales para que el ojito no sufra una pérdida mayor de esto. Entonces, por decirlo de alguna manera, digamos que lo llevamos ya planeado para que esto no vaya a ser un problema para nosotros. Y lo de la vida útil del lente, no tienen vida útil. O sea, como yo les decía hace un ratito, es un material inerte que no cambia. Entonces, la persona se opera a los 40 años, no tiene que cambiarse el lente. Hay personas que creen, o no sé si es que antes pasaba, que después de 10 años había que cambiarles el lente y ponerle otro. Ya no, eso no pasa. El lente que se coloca es el lentecito para toda su vida. Entonces, no hay que darle mantenimiento, no hay que cambiarlo, no es que después de 30, 40 años este lente va a perder sus propiedades. Lo más que puede pasar fue lo que les conté hace un ratito, que el lente se ensucie, pero podemos resolverlo con el láser y listo. Para la mamografía. Muchas gracias, muy amable. Ok. Perfecto, perfecto. Perdón, que está doña Ana Mari. Vamos a ver. Y te voy a hacer la última pregunta, Mari, ya con esta cerramos, que es de la misma que nos hacía doña Anita. Dice que, bueno, a raíz de que fue al consultorio de ustedes, gracias a Dios, pues muy a tiempo le descubrieron un glaucoma, ¿verdad? Que el tratamiento que le envían, ¿verdad? Produce en ella la sintomatología de ojo seco, ¿verdad? Que ella se imagina que es parte del tratamiento pues tan fuerte que se recibe, ¿verdad? Porque ella nunca antes había padecido pues del ojo seco. Sí, las gotitas para el glaucoma son un tratamiento muy fuerte. De hecho, hay pacientes que se les pone el ojito súper rojo, seco, que les llora. Y ahí en ese punto hay muchos pacientes que dejan el tratamiento botado porque dicen de no, estoy peor, esta gota me hace más daño, estaba mejor antes y entonces dejan el tratamiento botado. Pero es parte del tratamiento. Si ya los síntomas son muy molestos y es algo que ya ella dice, no, pues no puedo, entonces es importante que vuelva
y probamos otro tipo de gotas que igual, que le vayan a, que tengan la función hipotensora, o sea, que le mantengan la presión del ojito controlada, pero que tal vez le den menos molestia. Así hemos tenido casos que hay pacientes que no toleran algunas gotas, entonces tenemos que probar y cambiarlas por otras. Pero es importante que no suspendan nunca el tratamiento de la presión, porque como yo les conté al inicio, hay enfermedades que son silenciosas. El glaucoma es una de estas. El glaucoma no nos avisa cuando se nos sube la presión del ojo, excepto que ya esté en un punto ya muy avanzado. Mientras él avance, nosotros no vamos a sentir que perdemos visión, no vamos a sentir que tenemos la presión alta. Entonces, mientras todo eso pasa, el ojito está perdiéndose y dañándose por dentro. Entonces, nunca, por favor, dejen las gotitas de la presión. Aunque tengan mucha molestia, mejor sacan cita con el especialista para que valoren otro tipo de gotitas, pero nunca las dejen porque en el momento en que las dejan, la enfermedad sigue avanzando. Pues maravilloso, Marisela. Creo que con esta pregunta damos ya cierre. Agradecer nuevamente, perdón, no sé si hay alguien Yo que quería hacer una preguntita, Nina. Claro. Sí, dígame, por supuesto, dígame. Yo tengo glaucoma y me veo desde hace muchos años en la clínica 2020 con el doctor Briceño. Cedeño. Cedeño. Ajá. Con el doctor Cedeño, Luis. Y él, comencé a tener mucha alergia con las gotas. Me daba demasiadas alergias. Entonces me quitó las gotas. Tengo solo gotas lubricantes. Pero me dijo que hiciéramos un láser, porque si hacíamos un láser, no necesitaba las gotas directas del glaucoma. Y entonces ya tengo más de un año que me hizo el láser en los dos ojos y he estado muy bien de la presión porque yo voy regularmente a mis citas, infalible, ¿verdad? Así es que estará bien eso. Y también claro que tengo sí. cataratas, pero él dice que las cataratas todavía no están como de operar. Perfecto. Porque sí. Yo he leído que si uno se opera las cataratas ve mejor con el glaucoma, pero él me dice que todavía no están de operar. Sí, vean, en el glaucoma se trata de varias maneras. Lo más inicial o lo menos invasivo, la opción número 1 son las gotitas. Pero si el paciente no tolera las gotitas o en algunos casos ni aún con las gotitas la presión baja, entonces se pasan a otros niveles de tratamientos. A usted lo que le hicieron fueron unas iridotomías. Eso es un huequito por donde el líquido del ojito va a drenar, entonces no se acumula y no causa el aumento de presión. Esa es una muy buena opción. Igual, me imagino que usted está en chequeos constantes donde medimos la presión y entonces ahí nos damos cuenta de que sigue funcionando. Claro que la visión mejora cuando hay cataratas, pero porque son dos temas aparte. El glaucoma es un daño en el nervio óptico y la catarata es una opacidad del cristalino. Entonces, si usted ve detrás de un lentecito sucio y lo limpiamos, pues sí va a mejorar. Pero en este caso, y en este caso, pues habría que hacerle caso a la recomendación del doctor. Como acá siempre tomamos la visión, posiblemente todavía la catarata no esté afectando la agudeza visual. Entonces, por eso es que el doctor todavía no lo ha tomado como algo importante. En el momento en que esto empiece a bajar su agudeza visual, posiblemente ahí el doctor ya le va a recomendar entonces operarse, pero tal vez ahorita la prioridad o lo más importante en su caso es tratar el glaucoma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Grace, a usted por su pregunta, porque todos nos enriquecemos. Pues Marisela, creo que vamos a tener más adelante el gusto de tenerte con ese tema del glaucoma. Hay mucho interés. Claro, sí, es súper importante y como les digo, es de las más feillas porque son silenciosas, no nos avisan, entonces cuando ya la gente se da cuenta, ya va muy avanzado el problema y es una de las que le contaban, el daño no es reversible, entonces sí hay que tener mucho cuidadito y por eso mi consejo, visiten a su doctor de preferencia, visiten al oftalmólogo para que siempre esté chequeando todas esas partes del ojito que no podemos ver
y todas esas estructuras que son tan importantes porque en el momento en que se daña una, empieza a afectar otras, ¿verdad? Entonces siempre la salud preventiva es lo más importante en todas las áreas, ¿verdad? Entonces siempre visiten a su doctor para que lleven todo de la mano y si encuentra algo, pues siempre que se encuentra en las primeras etapas tiene mejores resultados. Yo de verdad que ha sido un gusto poder compartir este ratito con ustedes. Igual, si tienen más dudas después, nos las pueden hacer llegar. Cualquier dudita, cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Doña Anita, que acabo de verla ahí entrar, le quiero decir que ya evacuamos sus 3 dudas. Ahora, pues pasaremos la grabación para que usted tenga ahí respuesta a las 3 preguntas que nos había hecho. Muchas gracias. Darle las gracias a vos, ¿verdad? Por supuesto a la Clínica 2020 por este espacio educativo y esa es la lucha también del programa, es promoción y prevención, ¿verdad? Creo que esa es la clave en esa parte de la salud que tenemos y a la que todos aspiramos, ¿verdad? Y se empieza por aquí, cuando nos educamos, cuando somos protagonistas de nuestras propias salud, ¿verdad? No esperando a que a otro resuelva, sino uno mismo tomando la salud. Para eso necesitamos educarnos, no hay otra posibilidad. Exactamente. Así que agradecerte enormemente. Creo que... No, con muchísimo gusto, que pasen todos y todas muy bonita tarde, un bonito fin de semana. Así es. Feliz fin de semana a todos, disfruten muchísimo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Muchísimas gracias. A con mucho ustedes. gusto, hasta luego. Muchas bendiciones. Con Chao. mucho gusto, bendiciones. Chao.